Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto estar acá. Adrián, yo te voy a hacer una pregunta que me quedó hoy de esta mañana. Ya la vengo con un problema y me la voy a sacar con vos. Sobre la carne sintética, quiero que me digas si existe la posibilidad, si hay riesgo, cuándo la carne sintética puede reemplazar natural en Argentina. Mira, este es un tema que creo que se nos va a venir encima cada vez más recurrentemente, porque estamos en una época de cambios violentos y exponenciales, ¿no? Uno sabe que el costo de producción de una hamburguesa sintética ha bajado de $250.000 a $10 en un periodo de unos 10 años. O sea, en muy poquito tiempo se llegó a ese nivel de reducción de costos de hamburguesa sintética. Si uno lo analiza desde el consumidor o desde los mercados, y sobre todo de los mercados más jóvenes, yo creo que ahí hay cuestiones que pueden llegar a, digamos, a hacer que los jóvenes se inclinen por este tipo de productos, ¿no es cierto? Es decir, si vos decís que es una generación que está más abierta a innovaciones, ¿sí? Si vos decís que es una generación que busca permanentemente productos nuevos, es una generación que tiene en cuenta aspectos que están relacionados con el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, en fin. Creo que no digo que se va a armar una batalla, pero va a ser dura la disputa de espacios. Hasta donde tengo entendido, todo lo que es carne artificial o sintética, todavía no ha podido llegar a la definición de un músculo, ¿sí? El músculo, tal como sería un bife o un lomo, todavía no está. O sea, estamos hablando de que lo que estaría en amenaza o en discusión es el mercado de hamburguesas. Yo creo que va a ser necesario y mucho todo lo que hay por detrás de la carne argentina en términos emocionales, afectivos. Esas cuestiones son las que te van a permitir defenderte y afianzarte, ¿sí? Un asado es un asado y una carne sintética es una carne sintética, no jodamos. José, vos en tu charla definiste bien claro y quedó bien claro la brecha tecnológica que hay entre los productores de punta y el resto de los productores. Sin duda, achicar esa brecha, acortar esa brecha, me parece es una de las claves para mejorar los índices productivos. ¿Qué se te ocurre o qué para vos hay que hacer para cortar esa brecha tecnológica? Ahí la cuestión yo creo que es que ser eficiente o ser productivo tiene que ser negocio para empezar. Entonces ahí vamos a tener una motivación para hacerlo. Hoy lo que hablaba de la diversidad de productores y de objetivos, hay productores que hacen ganadería para ocupar los bajos en el campo, otros por resguardo patrimonial, otros como un negocio de flujo, de renta. Entonces, y no está bien ni está mal, son decisiones. El tema es que por ahí en algún momento los bajos índices de productividad están ligados de alguna manera a mayores impactos ambientales o las ineficiencias de alguna manera están ligadas a mal uso de los recursos, de todos los recursos. Y en algún momento alguien nos va a pedir cuentas de que seamos más eficientes, de que aprovechemos mejor los recursos, la tierra, o sea, ya sea el mercado, ya sea el consumidor, ya sea la información, ya sea que venga por una reglamentación, pero creo que hacia eso va el mundo. Después, ¿cómo se me ocurre? Creo que la propuesta es empezar a pensarnos como sector, empezar a tener objetivos comunes, empezar a ver esto como un proyecto de largo plazo y como un proyecto sectorial y como un proyecto de país. Adrián mostró varios ejemplos de Australia. Ver esto, cómo funciona en Australia. Nosotros tuvimos la oportunidad hace poquito de recorrer un montón de instituciones y
en cerca de 15 instituciones que tuvimos, todos nos decían exactamente lo mismo, todos tenían el mismo discurso, todos nos mostraban los mismos indicadores. Entonces, ahí hay un trabajo y yo creo que es algo para imitar, habría que ver qué más podemos hacer parecido a lo que hacen ellos. Pero tiene que ir por ese lado, tiene que ser una motivación hacer bien las cosas, tiene que ser buen negocio y para eso tenemos que hacer crecer toda la torta, tenemos que hacer crecer todo el negocio. Marcelo, escuchame bien esta que te... En la cadena de valor de la carne, desde la punta hasta la góndola, que vos estás en todos lados, ¿te plantean alguna cosa, digamos, una solución desde toda la cadena? ¿Es solamente eslabones aislados? ¿Vos notás que hay un trabajo integrado o son solamente el frigorífico se ocupa por lo que es el frigorífico, el filot por lo que es el filot? Sí, para mí hay una fragmentación. Bueno, primero quiero decir que tengo un riesgo de salud, porque estos banquitos son como ligeramente resbalosos. En cualquier momento no Si cae. quieren poner incómodo los disertantes, lo están logrando de maravilla. No, creo que hay una fragmentación. Es lo que decía hoy, por ejemplo, con lo de las bacterias que están en los bovinos. El productor lo dice, mira, esto no es un problema mío, yo tengo que ser eficiente y tengo que producir. La bomba se le activa al frigorífico, entonces el frigorífico es el que tiene la responsabilidad. Y lo que no se dan cuenta es que pertenecen todos a una misma cadena. El problema que está en producción primaria va a terminar explotando en frigorífico. El problema que tenga el frigorífico, tarde o temprano le va a explotar al productor primario. Si el frigorífico no puede exportar, su carne va a valer menos, por lo tanto el frigorífico le va a pagar menos. Esa conciencia gremial de cadena para mí no existe. A ver, no soy tan rotundo. Es bastante limitada. Bastante limitado. No hay una conciencia de que todos forman parte de una misma cadena, que están todos en el mismo barco y los problemas que le ocurran en cualquier nivel le va a terminar afectando a todos. Chelo, ¿y el productor se da cuenta que está produciendo alimento? No, y menos el de carne. El de leche todavía tiene una conciencia más. El de carne no lo veo. Espero que me dejen salir, ¿no? Pongo el auto, lo dejo en marcha y bajo la ventanilla. Pero no, me parece que no. Me parece que, a ver, entiendo la cuestión de producción y ser rentable. Maravilloso, es un negocio, no lo hacen por filantropía. Me parece fenómeno ese punto. El tema es de que no se puede ir, y vos lo planteaste recién, ser más rentable a costa de ¿qué? A costa de los recursos naturales, a costa de ser menos eficiente en el bienestar animal, de las personas y de la sociedad que lo rodea. Si es así la rentabilidad, yo no estoy de acuerdo. Ahora, si la rentabilidad es con conciencia social de que lo que está produciendo el productor es un alimento que va a terminar en un consumidor, entonces ahí estamos de acuerdo. Si cuando un productor aplica un antibiótico, lo hace sabiendo de que puede generar resistencia si no lo hace bien y que esa bacteria resistente va a terminar generando un problema en el consumidor, eso lo entiendo. Pero me parece que esa conciencia no existe en los profesionales veterinarios. Me parece que mucho menos en el productor. Esa es la metodología mía. Sí, como y gremio. Y para cerrar, un poco para ustedes, para darle un cierre, si el consumidor argentino ¿puede pagar una carne trazada? Si puede pagar una carne trazada. Sí, o sea, puede va a pagar por una carne trazada. El argentino. Empecemos a preguntar si le interesa pagar por una carne trazada. Eso. ¿Sí? El IPCBA tiene una historia de 14 años de justamente preguntarle qué le importa al consumidor de carne argentina. ¿Sí? Si les tengo que resumir, 7 de cada 10 personas no encuentran problemas de calidad en la carne. ¿Sí? O sea, 7 de cada 10, cuando vos le preguntás por el color de la carne, por el sabor, por la grasa, 7 de cada 10 te van a decir que no encuentran ningún inconveniente. Cuestiones que están vinculadas a problemas de sanidad o inocuidad explotan en la agenda mediática cuando hay algún problema de síndrome urémico hemolítico, cuando hay algún problema de esa índole que golpea, pero uno nota y lo ve que está en la agenda mediática una semana y desaparece, ¿sí? Desaparece la cuestión más allá de esos días que estuvo mediáticamente. O sea,
al consumidor argentino, como mostraba en el primer gráfico de la fidelidad, su principal problema es el precio, ¿sí? Ahora, la forma de contrarrestar el precio tiene que ver con todas estas cuestiones de, bueno, busquémosle más valor, ¿sí? Ayer tuvimos una reunión en el instituto porque estuvimos discutiendo, bueno, cómo le damos continuidad a estas acciones de promoción de novillo, ¿sí? Y salían en la reunión, bueno, y habría que aclarar si que es un alimento que tiene proteínas, que es un alimento que alimenta, nutre, fortalece. Y yo creo que hay que ir un escalón todavía más arriba, más básico, primitivo, si se quiere, que es entrando por el lado afectivo o emocional y apropiarnos de esa ventaja competitiva que tenemos, ¿sí? Porque las otras cuestiones todavía aparecen lejanas digamos, entre las preocupaciones de la gente. Esa es nuestra realidad. Alguno podrá tener una opinión contraria o distinta, pero esa es la realidad cuando uno hace un estudio de mercado con una base metodológica sólida, ¿sí? De la misma manera que cuando uno dice, bueno, ¿qué está pasando con la carne y la inflación? En el instituto tenemos un estudio de mercado desde el año 2006, donde relevamos 200 puntos de venta en Capital y GBA y 160 puntos en Rosario y en Córdoba, y tenemos la precisa de lo que pasa con los precios de la carne. Entonces, eso permite objetivamente decir, la carne hasta acá vino corriendo por debajo de la inflación. Y eso fue motivo de que todavía el mercado responda, a pesar de los bolsillos flacos, responda con un consumo importante. Pero todo esto lo sintetizo en empezar desde qué quiere el mercado, y eso es ni más ni menos que estudios de mercado, ¿no? No hay otro misterio. Digamos, la misma pregunta, la respuesta de mi parte, yo creo que sí. Yo creo que cada vez hay más segmentación de mercados, cada vez hay más nichos. Creo que hay, de lo que hablaba Adrián, de los millennials, de las nuevas generaciones y los cambios en los hábitos de consumo, no solamente que buscan cosas distintas, sino que comen carne en situación diferente, que hoy buscan un bife dry age o un lomo de Kobe, o que buscan carne a pasto, que ya hay supermercados que empiezan a ofrecer, y empieza a pasar. Y eso no es una cuestión de que si se puede pagar o no se puede pagar, sino que también es de alguna manera una estrategia de marketing. Es una estrategia de decir, yo te puedo ofrecer un producto distinto, pero vale otra cosa. Y por otro lado, yo creo que, hablando en relación a lo que decía Marcelo y en relación a lo que decía Adrián, cuando hablamos de rentabilidad, estamos hablando de que de alguna manera la forma más fácil por ahí de ordenar o de promover un cambio tiene que ver con que haya alguna atracción económica en los resultados del negocio, o por el lado de la imposición respecto de una normativa, que normalmente es la parte más antipática. Pero sin duda que estamos hablando de que todo esto se va a ir dando en un contexto de sustentabilidad, en un contexto de alguna manera de cuidar recursos, de generar menores impactos, de un montón de cosas que ya empiezan a ser sellos que van ligados a la carne en los mercados premium del mundo. Entonces, y ligado a eso también tiene que ver con esto de la trazabilidad y con esto de los antibióticos y los antiparasitarios. Las grandes deficiencias en la trazabilidad de nuestro sistema hacen que no se pueda agregar más valor, o que, por ejemplo, como el caso que tuvimos ahora de Rusia, que se cierren plantas y se deje de exportar porque no somos capaces de detectar cuál fue el origen de esos animales o de esa tropa o de dónde salían. Entonces, de alguna manera, yo creo que en un futuro no muy lejano y con tecnologías como blockchain, con un montón de cosas que van a bajar muchísimo los costos de hacer este tipo de cosas, no va a ser una opción, va a ser una obligación, nos lo va a pedir el mercado, si no vamos a estar jugando otro partido. José, Adrián, Chelo, muchas gracias.